Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre, nuestro curso bíblico. Iniciamos Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos sobre la teología de San Mateo. Nosotros estábamos viendo dentro de esta teología una pregunta esencial ante una sección muy interesante que nos habla de la adhesión por Jesús. Después de que se nos haya presentado toda la oferta del Señor, entonces nosotros para decidirnos primero nos preguntamos a ver si vamos a asumir esta propuesta del Señor y decimos, Dépico Jinala de Yutá, de la Peripico la Seajana. Pero a ver, demostrame cómo es que yo me tengo que comprometer, por qué me tengo que comprometer. ¿Cuál es entonces la certeza que vos me das de que vos sos el enviado? Eres tú el que ha de venir, ¿verdad? Bueno, y eso estamos reflexionando nosotros. Vamos a mirar un poco hasta ahora lo que hemos dicho ya hasta nuestro momento actual de nuestro estudio bíblico sobre este capítulo 11 que estamos de la teología de San Mateo. Dijimos que las palabras en el capítulo 11, sobre todo en el versículo 25 hasta el 30, aquí es como paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis que se había presentado donde se nos dice, el Señor dice, ¿verdad? Mi yugo es suave y mi carga es ligera. No se trata de que en esto se venga a expresar unas ideas que salen del contexto. No, en ella se alcanza el fondo de Jesús. El Cristo victorioso que nos llama, sabemos desde ahora que el rechazo de Israel y de los grandes de este mundo nunca puede ser lo decisivo. El rechazo nunca puede ser lo decisivo. Es decir, habrá una insistencia de parte de Dios. Decisivo es solo el Cristo que nos llama desde el fondo y que ha invitado de una manera victoriosa a los humildes. El Señor entonces que sigue insistiendo.
Semejante es el valor de la escena de la transfiguración, en medio del contexto de una iglesia que camina. Semejante entonces la certeza también del juicio decisivo que hemos reflexionado, ¿verdad?, anteriormente en nuestro curso. Porque ante esto nosotros vamos a darnos cuenta si hicimos bien o si no hemos hecho tan bien las cosas, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, etc. Este es el momento decisivo en que nosotros podemos mirar nuestras acciones. Esto nos muestra que la perspectiva de un tiempo lineal se ha superado. El futuro del Cristo triunfante se esconde en el debate con los fariseos. Ahora, con esta certeza original sigue la historia. Jesús es controversia. Jesús entonces se presenta como una controversia siempre y entra en controversia, ¿verdad?, siempre con los fariseos y con cualquiera, ¿verdad?, que no están de acuerdo con esta propuesta del Señor. La iglesia antigua, debatiéndose con el judaísmo. El motivo: se pueden desgranar espigas en sábado. Fíjense, esta era la situación en que nos encontramos. ¿Será que en sábado se pueden desgranar espigas? Shabbat, porque es el día del descanso, nadie puede hacer nada. Así lo han hecho los discípulos de Jesús, que son la iglesia. Jesús les defiende. En el templo se trabaja en sábado y Jesús es más que el templo. El Hijo del Hombre, salvación de Dios, se encuentra por encima de la pura ley del sábado. Se llega al fondo. Lo que importa no es la ley externa, es la piedad. Jesús avanza todavía. Hacer el bien, amor humano, es más valioso que el guardar la ley del sábado. Con esto se endurecen ya los frentes, ¿verdad? Nace la discordia. Entonces vamos a ver un poco esta primera partecita, ¿verdad?, de lo que nos está diciendo el capítulo 12, ¿verdad?, del 1 al 8. Se encuentra por encima de la pura ley del sábado. Lo que importa no es la ley externa, ¿verdad? Esto nos lleva aquí en el capítulo 12 de San Mateo, que nos dice que hay una discusión sobre el día sábado. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día de sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer la espiga. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer, ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. San Mateo, fíjense, y claro, estamos entonces con San Mateo, que está escribiendo nada más y nada menos que a los judíos, ¿verdad? Es la comunidad judía la que le está escuchando a San Mateo. Y San Mateo le está presentando aquí directamente que la acción, el accionar del cristiano comprometido va por encima siempre de la ley. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El próximo 25 de julio se celebrará por primera vez la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos convocada por el Papa. Ese día es la víspera de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, considerados los abuelos de Jesús. El Vaticano ha presentado el lema de esta primera jornada. Se trata de una frase del Evangelio de Mateo: yo estoy contigo todos los días. Con ella el Papa quiere expresar la cercanía de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil tiempo de pandemia. La frase "yo estoy contigo todos los días" significa también que no solo los nietos y los jóvenes deben estar presentes en la vida de los mayores, sino que los mayores y los abuelos tienen también en la Iglesia la misión de guiar a los jóvenes. Essi
ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Nada te vence.
necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos mirando aquí este capítulo tan interesante que comienza el capítulo 12, del 1 al 8, ¿verdad? Llegando al fondo, lo que importa, decíamos nosotros, no es la ley externa. Esta es una la gran pelea, ¿verdad?, de Jesús con los fariseos. Los fariseos, atención, que no son tampoco gente mala. Los fariseos no es que ellos buscaban el mal, no, al contrario. Los fariseos procurando siempre el bien. Entonces, exigían tanto que al final de cuentas no estaban permitiendo también a los otros, con esa misericordia del Señor, adentrarse. Porque tenemos que mirar aquí, está el aspecto de la ley, de la rigurosidad, que es muy importante, pero está el aspecto de la misericordia, del amor, que también algunas veces es capaz de cerrar un ojo, pero no porque nosotros estamos aplaudiendo el mal o estamos aplaudiendo las cosas que no están bien, sino que esa es la pedagogía de Dios. Atención, esta es una pedagogía de Dios, por lo menos como la Biblia nos presenta, y por eso que en ese versículo, ¿verdad?, 7 dice: si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, entonces no condenarían a los inocentes. No condenarían a los inocentes. ¿Por qué? Y porque pepilla, apellejechacuá, ¿verdad? Que solamente con la amabilidad, con el amor, con el pasar la mano, es como nosotros vamos conquistando el corazón del hombre. El hombre tiene su sensibilidad. El hombre entonces tiene, yande pire peneni por una parte, o si no, y catuya yande pire ata, tenande pire peneni, tenande pire ata. Pire peneni es cuando cualquier cosita te ofende, ¿verdad? Te ofende. Si yo comienzo y te exijo y te caigo, y entonces, claro, la ande pire peneni, no diga tú y la regendo. Ne molestamos, Andika tuimo nimo y bebé ya nanderenda veimo y peajina la de pide peneño ande pide ataro lo contrario. Allí qué calidad, ¿verdad? Estas son las expresiones maravillosas de Jesús que en nuestro idioma, ¿verdad?, sería eso, ¿verdad?, en el guaraní. Y pide atago tipo la andere no hina vea y pide atagina vea ni le kuturo ella como era doy que ese bala. Pala upea pere uya jaisaña de osir paese doy que se va la gelvina. Es decir, ante una propuesta de bondad, de generosidad, de amor del Señor, algunos ñan despire tan de bar, ñan despire corochopama, entonces no entra, ñan de cayopama. Y entonces, ante estas situaciones que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Atención, gente, nos dice, yo quiero misericordia, no quiero sacrificios. No quiero cosas externas.
Cuando está diciendo sacrificio, no se refiere a hacer sacrificio, sino que al sacrificio externo, al holocausto. Por eso que la traducción también aquí es alguna vez medio ambigua, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender? No quiero entonces holocaustos, no quiero expresiones externas, porque eso es lo que nosotros le decimos sonrisa colgate, ¿verdad? De la invitiu bebejina, pero de pucapay, de reijina la de ñandúa lleva. Es una sonrisa ficticia, ya ñande. Es ficticio. Y así también, entonces, lo externo muchas veces nos lleva simplemente a una cuestión ficticia, porque yo estoy ofreciendo algo que no me compromete. Tal vez me compromete de cierta manera. También no podemos, ¿verdad?, bajar la caña y decir que no sirve para nada, ¿verdad? Porque hay expresiones externas que condicen con la expresión interna. Porque también nosotros decimos eso. O sea, aquí lo que tenemos que buscar, en síntesis, es el equilibrio. El equilibrio. Porque lo externo tiene que responder a lo interno. Lo que yo hago externamente tiene que responder a aquello que a mí me convence, me mueve, se me activa, lleva, entonces me sensibiliza y yo vea. Entonces, yo pegué ese allá, pógina peí por la mía, pechera pisha y que tu janguaisha veí la oñandú. Peñan de yarare kobe, peje kobe. Y eso es lo que el Señor al final de cuentas nos está pidiendo y nos está diciendo, ¿verdad? Entonces yo les digo que aquí hay alguien más que el templo. Hay elementos más importantes entonces, ¿verdad?, que una simple estructura. Aquí hay algo que nos compromete, pero nos compromete por dentro, bien por dentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y así entonces, queridos hermanos, cuando leemos este capítulo 12, ¿verdad?, del 1 al 8, estamos hablando sobre este aspecto, ¿verdad?, que nos está diciendo lo que importa no es una ley externa, sino que es la piedad, es lo que sale de adentro, es lo que sale del corazón, es lo que nos mueve. Y después, lo que va a venir a continuación, y vamos a ir abriendo, ¿verdad?, de esta posibilidad, Jesús avanza todavía, va mucho más allá. Hacer el bien, es decir, el amor humano, es más valioso que guardar la ley del sábado, así como el Señor nos está presentando. Va mucho más allá entonces, es mucho más. Con esto se endurecen ya los frentes y así nace entonces la discordia. Es lo que vamos a encontrar después. Vamos a leer, volviendo enseguida con más, y en Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. No hay otro nombre
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre esta teología hermosísima, ¿verdad?, de San Mateo. Estamos ya en el capítulo 12, en realidad, del 1 al 8. Y nosotros aquí estábamos viendo estas controversias que se presentan en este capítulo entre Jesús y los fariseos, donde se encuentra, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, la salvación de Dios, está por encima de la ley simplemente. Ciertamente que ellos son muy fanáticos y ahí está entonces el fariseísmo, que insiste mucho en la ley por la ley, y sobre todo la ley pura, ¿verdad?, del sábado. Se llega al fondo, ¿verdad?, de esto. Pero lo que importa no es la ley externa, sino que es la piedad lo que se tiene por dentro. Y luego decíamos nosotros aquí que Jesús avanza un poco más todavía. Lo que viene a continuación, en el capítulo 12, que va del 9 al 14, hay un avance en este sentido. ¿De qué? De que hacer el bien, es decir, el amor humano, es más valioso que el guardar la ley del sábado. Imagínense lo que está diciendo. Ese es un cambio de chip. Por eso que ellos estaban muy aferrados y apegados a todo lo que significa el día del sábado, ¿verdad? Con esto entonces se endurecen ya de por sí las relaciones entre los fariseos y lo que está presentando Jesús. Entonces, escuchen lo que nos dice este capítulo 12 del versículo 9 hasta el 14. Dice así: de allí Jesús fue a la sinagoga de los fariseos, donde se encontraba un hombre que tenía una mano paralizada. Un hombre que tenía una mano paralizada, ¿verdad? Para poder acusarlo, ellos le preguntaron: ¿está permitido curar en sábado? Le dicen ahí a Jesús. ¿A quién pone a prueba? Jesús le dijo: ¿quién de ustedes, si tiene una sola oveja y ésta cae en un pozo en sábado, no la va a sacar? Por lo tanto, está permitido hacer una buena acción en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano enferma quedó tan sana como la otra. Enseguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. ¿Se dan cuenta entonces cómo aquí Mateo sobre todo concluye, verdad? Entonces es imposible. Fíjense que cuando nosotros estamos cerrados, este es el fanatismo. El fanatismo es la incapacidad que nosotros tenemos de un diálogo, ¿verdad? Es la incapacidad del diálogo. El fanatismo demuestra mucha ignorancia. El fanatismo, cuando uno se aferra demasiado y entonces no tiene argumentos, ¿verdad?, para demostrar lo que está diciendo, o no tiene sustento, entonces ciertamente se aferra tanto que al final de cuentas entonces uno se vuelve duro y entonces no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces por eso dice Jesús que va a esta sinagoga de los fariseos, te pone luego de los fariseos, es decir, que ahí había un grupo grande de fariseos. La sinagoga ciertamente todo judío podía tener y puede entrar en cualquier lugar, ¿verdad? Hasta nosotros, ¿verdad? Yo viví 10 años ahí y entraba en las sinagogas actuales, ¿verdad? No hay ningún problema, sin restricción. Vos te vas a entrar, agarrar una Biblia ahí que encontrás y comenzar a rezar, a leer. Porque esto, bueno, es una celebración así como nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestras misas o lo que sea, ¿verdad? Hay otras, ¿verdad?, donde hay estilos de celebraciones donde uno va y tiene su horario en el cual entonces hay explicaciones. Pero las sinagogas generalmente son lugares donde uno va, es como una pequeña biblioteca, digamos, de esta manera, donde uno se congrega, recibe, toma, está ahí, están los estantes donde se encuentran las Biblias. Uno va, entra, saca, se pone, lee ahí, solo, o de a dos, de a tres, etcétera. Comparten, es interesante, ¿verdad?
Como nosotros podemos decir también hoy la lección divina, algunas veces compartimos entre dos, entre tres, nos sentamos, hablamos, hacemos un círculo, ¿verdad?, de reflexión bíblica. Esas son las sinagogas. Bueno, pero también están estas grandes sinagogas donde se reúne, así como nuestras celebraciones que tenemos nosotros, pero siempre solo centrados en torno a la Torah, es decir, a la ley. Entonces, en torno a lo que nosotros encontramos y que es, en este caso, la palabra de Dios. Bueno, y entonces Jesús se va ahí. Y en ese lugar se encuentra un hombre que tenía una mano paralizada. ¿La mano para qué te sirve? La mano, nosotros sabemos muy bien que es, ¿verdad?, para trabajar, para hacer cosas. Nosotros sin la mano no podemos hacer nada. O sea, imagínate, si no tengo manos, no sé, o si no tengo brazos, peor todavía. Imposible, ¿verdad?, lo que son, ¿verdad? Nosotros muchas veces no pensamos en eso. Pero sin embargo tenemos todo así perfectamente dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Pero si no tenés brazos, no tenés alguno con tu pie. Imagínate si tampoco no tenés pie y sos solamente ahí tronco, sin extremidades. Vaya, bueno, y que tú lleves ese año bobe de carú, no sé, por decirlo, ¿verdad? Estoy fantaseando un poco, pero es interesante a raíz de lo que aquí te está diciendo el Evangelio, donde se encontraba un hombre que tenía una mano paralizada. Es decir, no podía accionar, y se gobierna. No podemos trabajar, no podemos entonces, la mano que te ayuda verdaderamente para hacer tu acción. La acción, ¿cuál es la acción fundamental y esencial del hombre? Ahora, para poder acusarlo, ellos le preguntaron, ¿está permitido curar en sábado? Entonces aquí ya hace la unión directamente con la cuestión del sábado. ¿Qué es lo que te está paralizando entonces a vos para que hagas una acción? Y aquí entonces es una ley en síntesis. Esa ley es la que te está paralizando y no podés hacer nada. A pesar que si no tenés tu mano paralizada, una ley te paralizó y no podés hacer el bien. Una ley que te aferrás tanto, te volvés fanático de eso, te paralizó y no podés hacer nada. Y entonces ya te vienen después cargos de conciencia sobre tantas cosas. Justamente la palabra de Dios nos llama a la libertad, ¿verdad? El Señor nos llama a ser libres. El Señor nos llama a vivir auténticamente su evangelio que nos libera, pero siempre ustedes tienen que tener como criterio que la libertad la entendemos cuando nosotros nos ponemos a disposición de los demás y queremos hacer el bien. En este caso, este hombre tiene la mano paralizada, no puede hacer ningún bien. Es una persona que está aferrada, entonces, en este caso, así como te presenta San Mateo, a unas leyes que no le dejan accionar. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás.
corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual, ya nada será igual, ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Es una teología, ¿verdad?, maravillosa que nos ayuda, ¿verdad?, a dar pasos concretos. Es una teología que nos ayuda entonces a vivir auténticamente también nuestro servicio hacia los demás. En síntesis, es eso lo que nos está queriendo enseñar, ¿verdad?, del Evangelio en esta parte. Cuando te dice la mano paralizada, quiere decir que vos no estás accionando. La mano pues sirve para accionar, para mover, para hacer, para organizar. Y al final de cuentas tu vida cristiana, ¿verdad?, es como esa mano paralizada. Nene acciona de ella pues. Y miren cómo entonces es duro. Si uno lo piensa bien, esta analogía, ¿verdad?, esta comparación que está haciendo San Mateo, es una comparación muy dura, ¿verdad? Porque te está diciendo, cristiano, estás paralizado. Todo lo que es el paralítico que no camina, pero aquí es mucho más concreto, ¿verdad? Porque te está diciendo que es tu mano. Entonces vos pensá un poco las funciones de una mano. ¿Para qué sirve una mano? ¿Qué vos haces con una mano? Es comunicación, es agarrar las cosas, hacer las cosas, limpiar las cosas. Todo. Nosotros con la mano, todo, ¿verdad? Necesitamos. Es uno seguramente de los miembros más indispensables que tenemos nosotros, ¿verdad? Que es la mano. Bueno, en fin, todos son necesarios, ¿verdad? Pero por decir, ¿verdad? O sea, como el autor sagrado utiliza hoy pourquoi, ¿verdad? Porque estas son imágenes, son símbolos en síntesis que nos hacen entender que si nosotros no nos adherimos, porque no se olviden que estamos del capítulo 11, que estamos hablando de una adhesión, que tiene que haber, decíamos, una respuesta. La decisión, decíamos, para adherirnos. La decisión por Jesús. Pero aquí entonces te está presentando los peligros y te está diciendo que muchas veces no nos decidimos. ¿Pero por qué no nos decidimos? ¿Cuáles son los problemas para esta decisión? Y justamente porque estamos entonces muy cerrados. Estamos paralizados, nuestras manos paralizadas y no estamos haciendo entonces lo que Él nos pide o como Él nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, esta controversia en torno al sábado y la ley, ¿verdad? Porque es la ley la que nosotros encontramos y sabemos que es muy, muy exigente la cuestión de la ley.
Entonces, ha dividido totalmente a Jesús, ¿verdad? A la iglesia, sobre todo. Esta es una división muy grande que nosotros encontramos, ¿verdad? Entre la vida cristiana, la vida de la iglesia, que tiene que accionar, que tiene que actuar, que tiene que llegar al hombre como tal, y aquello que simplemente se quiere dejar regir por la ley. Entonces, los fariseos quieren matar a ese Jesús. Identifican su forma de piedad con la presencia de Dios sobre la tierra. Por eso creen que Jesús ha perpetuado el orden de la vida y ha perdido el derecho a la existencia. La ley es para ellos todo. La ley es para ellos todo. La ley, ¿verdad? Entonces nos centramos en eso. El judaísmo se ha cerrado sobre sí mismo y es absoluto, ha absolutizado. Queridos hermanos, algunas veces me preguntan también, yo pienso un poco, aquí hago un poco como un paréntesis, ¿verdad? Me desvío un poco del tema, pero no tanto también, ¿verdad? Porque cuando hablo de la ley, algunas veces me preguntan, Padre, ¿cómo es que van a recibir la hostia en la mano no se puede tocar? No somos consagrados nosotros, no podemos tocar. Hay algunos que, las cosas que no son lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Entonces, llaman ¿verdad? Como si fuese eso, hermano. No nos damos cuenta que estamos robando, que estamos siendo infieles, no sé. De esas cosas nadie habla. Eso todo tranquilo, pero no, eso es cosa personal, de eso no hay que hablar. Pero sí hablamos porque es un sacrilegio comulgar en la mano. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces yo me quedo y digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Digo, ¿será que hay una conciencia errónea en nosotros, verdad? Que no entendemos que estos son elementos, ¿verdad? Como dice dentro de la filosofía, estos son accidentes, ¿verdad? Accidentes, no es esencia, no es ontológico. Estos son entonces métodos, bueno. Entonces, pero yo tampoco, ¿verdad? No quiero insistir mucho en estas cosas, ¿verdad? Porque también hay que mirar la sensibilidad de la persona. Está muy bien, yo respeto la sensibilidad. Yo como sacerdote, si alguien viene y se me arrodilla ahí y me pide que le ponga la comunión en la boca, en la lengua, le doy. ¿Cuál es el problema? Yo por lo menos no me hago problema. Porque hoy ahí la paila y ya que la oía, hija, no me excebes. No, levántese, ponga la mano. Y entonces algunos, claro, ya se sienten todos mal, ¿verdad? Y después esas cadenas, ¿verdad? Famosas por WhatsApp que te pasan. Que fulano de tal, que no sé, tal visión. Llega otra visión, o esa, otra cosa, que dice que tal cosa y que en tal parte apareció y que dice que no hay, que en la mano, que esto, que aquello. En fin, anda, avena. Pealas y añade, venían de Yara. Entonces muchos se quedan en cosas superficiales y lo elemental y fundamental, entonces no apuntamos nosotros. En el fondo, ¿para qué estás comulgando? La comunión es justamente, entonces, para recibir el cuerpo, la sangre de Jesús, que es ese signo mayor, ¿verdad?, de ese alimento y de esa fuerza que te fortifica espiritualmente. Y entonces desde ahí que nosotros tenemos que entender que con la fuerza y la presencia de Dios tenemos que accionar, tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que ser honrados ciudadanos. Y muchas veces eso no nos preguntamos. Eso sí que a mí entonces me llama la atención, ¿verdad? Me llama la atención que nosotros no somos sensibles a esas cosas, pero sí somos sensibles. Como antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chiquitito, ¿verdad? Mi abuela, eso yo le escuchaba a mi abuela, imagínense. Por ahí alguna señora se iba a la misa y no llevaba su velo, dorajaila y velo, pues tenían que llevar su velo. La fulana de tal, ¿cómo se atreve a entrar a la iglesia en dorajaila y velo? Cuando se va a mala velo, ¿viste? Viste que estas son accidentales, son cosas entonces, no es lo elemental y lo fundamental. Entonces muchos se hacen problemas por cosas que no tendríamos que hacer problemas. Tendríamos que hacernos problemas por aquellos que están robando al pueblo, a la gente, que están matando entonces y que están abortando
tratando, no sé, hay tantos otros. Esos son los verdaderos problemas que nosotros tendríamos que golpearnos el pecho y decir, bueno, ¿cómo yo estoy colaborando para que eso entonces siga de esa manera y que no cambie, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy colaborando para que el mal entonces siga triunfando en estos aspectos y no estoy haciendo? Pero eso de comulgar o no comulgar, no sé, en la mano o hacer otras cosas así, no es lo esencial. Entonces se dan cuenta que es importante también hacer un estudio serio, profundo del aspecto filosófico, ¿verdad? La filosofía es esencial y tiene que ir unido con lo religioso, con la teología. Porque si no hay una buena filosofía, la base humana, una formación humana profunda, entonces, atención, la religión se puede volver en un fanatismo simplemente. Y eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, hoy en este pasaje del capítulo 12, del 9 al 14, es espectacular. Porque después incluso esta gente no aguanta lo que Jesús le está diciendo. Mira cómo termina. Enseguida, dice, los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Ya se vuelven intransigentes porque miran simplemente la ley por la ley. Y bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, pero no solamente un aprender aquí, sino que un aprender que significa la experiencia, ¿verdad? Y desde esa experiencia caminar hacia un encuentro verdadero con el Señor. Volvemos entonces la próxima, queridos amigos, con Ñande Yarañe. Pedimos que nos bendiga, que nos dé la gracia y sobre todo que podamos esforzarnos para ser auténticos, ¿verdad? Cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.